Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolubles. Hoy voy a hablar sobre ciertas energías renovables que están un tanto olvidadas aquí porque últimamente parece que todos son baterías o todos son paneles fotovoltaicos, cuando resulta que ha pasado algo grande y hay unos números grandes de los que poder hablar hoy aquí. Con ustedes, Battery Man. Así me llaman. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Pues efectivamente, hablamos de baterías, hablamos de paneles fotovoltaicos. Ambos son importantes para la generación de esa energía solar y poder por fin inyectar a esa red toda la energía que necesitamos procedente de renovables. Pero no está sola la energía solar, la verdad que no. Y la verdad es que además de que la batería pueda suponer un buen backup, una buena ayuda a esa solar, pero desde luego hay un dato del que os quiero hablar hoy y esto nos recuerda que no está sola la energía solar como fuente de energía renovable. Y ese dato es ni más ni menos que el que nos aporta Red Eléctrica de España en su avance anual de datos. Entonces, nos da unos números, como digo, bastante interesantes. Y es que resulta que en 2020 hemos generado ni más ni menos que un 44% de la generación de lo que es el mix energético procedente de energías renovables. Señoras y señores, es un número bastante grande y bastante redondo. Un 44% de lo que supone el total de la red eléctrica. Esto me parece bastante grande teniendo en cuenta que no llevamos tantos años detrás de este objetivo del Acuerdo de París, en el que poco a poco tenemos que ir aumentando esa producción de renovables, y resulta que al ritmo que vamos, al menos España, un 44%, pues es bastante bueno, y he querido tocarlo aquí hoy porque me parece que hemos tocado últimamente pues programas que un poco nos hacían venir abajo, ¿no? En el sentido de que no evolucionábamos como nos gustaría, pues a nivel de energía solar o a nivel baterías, y resulta que sí tenemos motivos para estar contentos. No sé si tú lo sabías, pero desde luego un 44% a mí me parece para decirlo a boca llena, sí señor. Y lo repito, 44% en 2020, pero resulta que hay un dato también muy interesante, y es que esto supone un 12% más que el año anterior, 2019. ¿Y esto qué significa? Pues significa que si en el 19 generamos un 32% de renovables, va a resultar que, por esa regla de 3, en 2021 deberíamos rebasar el 50% procedente de renovables, lo cual me parece una cifra bastante significativa. Rebasar ese 50% me parece muy interesante porque a día de hoy todavía tenemos voces contra las renovables que dicen que no pueden ser el futuro por esto, por aquello y por lo demás allá. Y yo les digo a estas voces, señoras y señores, pero ¿cómo que no? Si a día de hoy, en 2020, año anterior, habiendo llegado en 44, pues esto quiere decir que si en el 21 rebasamos el 50, de aquí a nada estamos ya en números bastante conseguidos, como son un 70 o un 80%. Y esto nos está apuntando a que aquí sí que estamos ya en el futuro renovable, ¿eh? No sé si lo sabías que andábamos tan alto. Yo hace un par de programas creo que mencionaba que tuvimos un pico muy alto en fotovoltaica, que batió récord, y efectivamente hubo un pico de aproximadamente un tercio. Lo que es un tercio de todo el mix energético venía de energía solar. Y no digo fotovoltaica, digo energía solar. A lo mejor aquel del final creo que ya estaba diciendo, no va a ser de térmica. Bueno, pues ocurre que la energía solar no solo es térmica y fotovoltaica, también está la termosolar. Luego entonces, ahí está la cosa. Vamos a ver un poco el desglose de dónde vienen estos números, este 44% de 2020. Y es que, señoras y señores, de la eólica venía ni más ni menos que el 50%. Esto más o menos ya no lo esperábamos. Porque claro, tanto la eólica como la fotovoltaica son más o menos puntuales, en el sentido de que la eólica depende del viento, la solar depende del sol. Pero quizá por el tamaño de los aerogeneradores, pues oye, es tanta la generación de eólica que digamos que es suficiente para insuflar ahí bastantes kilovatios y bastantes horas de energía eléctrica a la red. Bueno,
50% de esas renovables procedente de eólica. Tenemos, por otro lado, que el 27,7% procedente de hidráulica, tampoco de solar. Bueno, y por último, solar, 18% que nos aportó a la red. No está mal, puede parecer poco comparado con ese 50% de la eólica, comparado con ese 27,7% de la hidráulica, pero hay que recordar ese miedo que tienen también en red eléctrica, pues a abusar de esa fotovoltaica, a abusar en el sentido de decir vamos a darle un peso aquí de 25, de 30% de apoyo a la red, porque en un momento dado puede haber un nublado, tal, y esto nos hace tener que arrancar, o mejor dicho, tener que tirar de otras centrales tipo carbón o tipo gas o tipo lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está esa solar, que me parece que no está nada mal, tampoco un 18%, teniendo en cuenta, pues eso, que funciona con unos picos bastante altos, que hace unos días hemos batido un récord con la energía solar de un aporte de 1/3 a la red, que creo que no está nada mal. Y bueno, pues un global anual de un 18%, a mí me parece que no está mal, teniendo en cuenta que ya sabemos que año tras año iremos subiendo. Y que una vez más, repetimos, tendrá mucho que decir aquí la evolución de nuestra amiga la batería. Porque con esa batería, pues entonces en red eléctrica ya sí se fiarán de generar, porque claro, tú generas y cuando no tiras directamente de lo generado in situ, pues tiras de lo acumulado, con lo cual ahí tienes ya ese remanente. Pero esos acumuladores deben estar ahí y deben dar la talla. Y he dicho acumuladores, no he dicho baterías, porque no todos los acumuladores son baterías. Por un lado está la batería electroquímica y resulta que no, que luego por otro lado pues tenemos también las otras formas de acumular pues en distintos sistemas, como ya hemos hablado aquí en tantos y tantos programas. Pues visto esto, incidimos una vez más en el peso que tienen las baterías o los acumuladores para ese aporte de energía solar a la red. Y desde luego, a medida que aparezcan nuevas baterías, nuevos acumuladores, veremos cómo la energía solar va a tener mucho que decir y cada año un poquito más. Y me parece que esas voces que hablan en contra se van a quedar sin argumento y sin voz. Porque si este año ya hemos presentado un 44 de aporte en renovables, me parece a mí que esto es imparable. Así que, señoras y señores, pasito a pasito, renovables por un lado, coche eléctrico por otro. Hay cosas que me he encontrado en comentarios en repetidas ocasiones. Una de las cosas que se repite mucho en esos comentarios es que si todo el parque móvil fuera eléctrico no habría suficiente generación eléctrica para abastecerlo. Hombre, yo creo que hay que pensar con visión de futuro, ¿no? O sea, obviamente, si ahora mismo la red eléctrica pues esté generando, qué sé yo, no sé si andaba en poco más de 100 gigavatios, 108 me parece que era gigavatios, una red eléctrica como la de España, pues si tomamos la misma red eléctrica para un consumo superior, que sería todo el parque móvil enchufado ahí, pues obviamente claro que no habría. Pero ¿qué ocurre? Los señores de red eléctrica, digo yo, que querrán vender kilovatios hora, ¿no? Pues oye, si hay mayor demanda, habrá que aumentar. Y entonces, como respuesta, también valdrían los números de este año, que no solamente era que el 44% provenía de renovables, sino que había un dato más que nos aporta red eléctrica, y es que este año se han generado 4.000 megavatios más, es decir, 4 gigavatios más que en 2019, año anterior. Ergo, si de un año a otro estamos generando más, pues será que ha habido mayor demanda. Luego entonces, si tuviéramos a todo el mundo enchufado a la red, ya sé que si generáramos lo mismo que hasta ahora, pues no habría para todo el mundo. Pero digo yo que los señores de red eléctrica querrán vender kilovatios, ¿no? Y gigavatios y lo que haga falta. Así que yo cuando veo este tipo de comentarios o cuando escucho por ahí este tipo de comentario, pues desde luego que no lo concibo, porque es que ¿cuánto tiempo llevamos con una red eléctrica? ¿Cuánto? Hace 500 años no había ninguna red eléctrica, nos alumbrábamos con velas. Entonces es como, no sé, es como si en ese momento, pues Edison o Tesla o la gente del momento, no de hace 500 años, pero bueno, gente de atrás que tuvieron mucho que ver, dijeran, pues podíamos alimentar todo esto y así nos alumbrábamos con bombillas eléctricas. Pues es como si alguien no hubiera dicho, pero para eso haría falta una red eléctrica y como no existe, pues no se puede hacer. Señoras y señores, lo que se hizo ante la demanda de que necesitamos corriente eléctrica fue hacer una red eléctrica.
Entonces, por favor, sirva esto como respuesta para cada comentario que vaya a leer al respecto de no habría corriente suficiente, no habría generación para todos los vehículos enchufando. Por favor, cuando estábamos en la cueva no existía la red eléctrica. Luego entonces generamos miles de megavatios más que cuando estábamos en la cueva. Vale, pues a mayor demanda, mayor generación. Eso por un lado. Y por otro lado, hemos visto el desglose de ese 44% y hemos visto que el 50% era solamente de eólica, el 27,7% era de hidráulica y el 18% era de energía solar. Nos queda por ahí un 4,3% que sería ese resto, ese pico que nos ha quedado por ahí. Y ese resto serían el resto de renovables. La verdad es que ahí es donde veo la asignatura pendiente. O sea, resulta, y esto también lo he visto en muchos comentarios, Miguel, es que quitando la solar y quitando la eólica, pues es que no hay nada más para aportar a la red. Ojo, una cosa es aportar a la red lo que se esté aportando, y efectivamente ahora mismo en renovables se está agarrando a esas tres, eólica, hidráulica, solar, pero eso no quiere decir que no haya otras energías renovables. De hecho, es que hay una familia tan grande de renovables que solamente con una de ellas, y es la que voy a decir ahora mismo, pues solamente con una de ellas hay un país europeo, que es Suecia, que se está apañando bastante bien con una sola y no es ninguna de las que se ha utilizado en este caso. Estamos hablando de la biomasa, ni más ni menos. Y estamos hablando de que un país como Suecia, y esto lo toqué en un programa, fíjate, es que lo he visto y es una joya este programa. Lo toqué hace 7 años, más de 7 años, va a ser 8 años ya de este programa que hablé de ello. Y en Suecia se estaban apañando ya en ese momento con unos porcentajes que no te lo voy a decir porque lo que voy a hacer es dejarte el enlace al final del programa aquí a la izquierda para que tú mismo lo veas, porque es que lo he visto hoy y me parece una joya. Pasado todo este tiempo me parece una joya volver a ver un programa de este tipo por muchos motivos. El primero de ellos por el contenido, porque estoy hablando cosas ahí en ese programa hace casi 8 años, que a día de hoy, desde luego, son ejemplares, en este sentido. En el sentido de que aquí Red Eléctrica no nos ha hablado de biomasa o nos está hablando de un resto de renovables de un 4,3%, cuando solamente la biomasa puede hacer un aporte tan espectacular como el que comento en este programa. Por otro lado, pues también es para verme hace casi 8 años, no solamente el look, sino que grababa con el teléfono móvil, con un micro de solapa de juguete conectado al móvil. Entonces, bueno, la voz que me sale en ese vídeo pues es similar a la voz de Heidi en aquellos dibujos animados. Pero bueno, digamos que todo esto es lo que convierte al programa en cuestión en una joya o en una cápsula del tiempo, podríamos decir. Desde luego, cuando lo he visto he dicho, esto yo tengo que dejarlo aquí para que lo veáis. Y desde luego, interesante los datos que se aportan en este programa sobre cómo Suecia exprime al máximo esa biomasa. Como digo, te lo dejo aquí a la izquierda, al final del programa. Y desde luego voy a ver en comentarios, porque si me decís más de uno que os ha gustado el contenido, lo que podemos hacer es eso. Lo que podemos hacer es recurrir a esta videoteca que tenemos aquí, porque la verdad es que en este canal ya tenemos más de 500 contenidos subidos, yo creo. Al final puede que sea alguno menos porque tuvimos que quitar unos cuantos, bastantes, que hablaban de la agüita amarilla y de esto y del otro, porque no se ajustaban a la normativa de la plataforma. Pero bueno, alrededor de 500 vídeos que tenemos, yo creo que puede ser muy interesante. Vamos a hacer el experimento hoy. Te voy a invitar a ver este en el que hablaba de la biomasa en Suecia y espero ver en comentarios. Si me decís que ha sido un acierto la idea de encontrar esta joyita, pues puedo seguir buscando y ¿por qué no? ¿Por qué no podríamos hacer un repaso en el tiempo a aquellos inicios de este humilde canal? Pues nada más. Te invito a dejar ese comentario diciéndome qué te ha parecido ese programa sobre Suecia y la biomasa. Como de costumbre, también te invito a dejar un like si quieres, o si no, no lo hagas, o también te puedes suscribir o no a este humilde canal. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.